Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todas ustedes. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido, maestro César Omar Correa. Nos da mucho gusto, me da mucho gusto tenerte presente con nosotros para esta plática del trueque que hoy tendremos contigo. Te saludamos a nombre de Octavio de, de la Torre y de Daniela Martínez, quienes muy merecidamente están en comisión que el ingeniero Enrique Herón Jiménez les ordenó y los mandó a vacacionar unos días porque ya necesitaban cambiar de aires. Así que esta reunión ahora la vamos a conducir el ingeniero Enrique Herón Jiménez y un servidor. Desde luego, el esquema lo conoces bien porque eres un viejo cliente de TLC Asociados a través de estos trueques que tiene más de 18 meses, 19 meses que se están llevando a cabo en forma ininterrumpida. Nos da mucho gusto tenerte hoy con nosotros y para poder iniciar tu charla, que estamos seguros va a ser muy productiva y nos va a enseñar muchísimas cosas sobre el tema que tratarás. Le pediría yo al ingeniero Herón Jiménez si por favor le da lectura a tu vasto currículum. ¿Cómo están? Buenas tardes. El maestro César Omar Correa Alcalá es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UMAS. Cuenta con la maestría en Derecho Fiscal y Derecho Administrativo. Está doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, el CUEJ. Es doctor honoris causa por el CUEJ, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, habiendo recibido recientemente la condecoración al mérito académico por 10 años de cátedra ininterrumpida en dicha facultad. Un aplauso por eso, maestro. Es maestro adjunto al Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior, así como miembro del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM. Diseño y creó el plan de estudios de maestro de Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior para el CUEJ, donde actualmente se desempeña como director de dicha maestría. Felicidades. Que también es catedrático de las materias de Derecho Aduanero, Derecho Aduanero Internacional, Derecho de Comercio Internacional, Derecho de Comercio Exterior, Derecho de la Integración Económica y de Logística Comercial Internacional e Incoterms. Es rector del Instituto Mexicano de Investigación, Innovación y Facilitación de las Ciencias Aduanales de Comercio Exterior y Logística Comercial Internacional del IMCACEL. Se ha desempeñado como abogado consultor e investigador independiente en las materias de comercio exterior, aduanas y logística, comercio internacional. Ha sido servidor público en la Administración General de Aduanas, siendo recientemente administrador 3 de la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas y administrador general de Modernización Aduanera. Administrador por encargo de la aduana de Silao, Guanajuato. También ha participado como conferencista en diversas universidades e instituciones de gobierno como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Economía y la Procuraduría de Defensa del Contribuyente del PRODECOM. Es autor de los libros Diccionario del Derecho Internacional, Derecho de Comercio Exterior, Derecho Aduanero y Logística Comercial Internacional, Los Incoterms 2020, Logística Comercial Internacional, El Agente Aduanal y la Agencia Aduanal del siglo XXI en el Comercio Exterior de México. Es decálogo de Profesionalización de Aduanas, Comercio Exterior y Logística Comercial Internacional, el Código de Ética de la Agencia Aduanal y de la Agente Aduanal y la Agencia Aduanal del siglo XXI. También
Es autor de diversos artículos en materia aduanera y de comercio exterior, publicados en las revistas Aduanas de la CAREM, Estrategia Aduanera y la revista CUEG. Es creador y locutor del programa de radio En Frontera, en la cadena radio IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializada en Derecho Aduanero, Derecho de Comercio Exterior y Logística Comercial Internacional. Es además conductor del programa TV CUEG Aduanas y Comercio Exterior Moderno. En los últimos años ha sido nombrado por las revistas Estrategia Aduanera y Reino Aduanero como uno de los mejores especialistas en aduanas y comercio exterior del país. Un currículum impresionante. Pues maestro César Omar Correa, bienvenido a nuestro programa y va a ser una plática muy interesante que nos vas a dar sobre, pues básicamente, cuál es el futuro de las aduanas. Gracias y te cedo los micrófonos y todo es para ti. Pues muchas gracias por la presentación. Ingeniero Enrique Jiménez, muchas gracias. Inmerecido, ¿no? Porque pues este amplio currículum, quiero decírselos que es una síntesis, pero se la debo a mi gran maestro, formador, a mi padre intelectual, el doctor Máximo Carvajal, que hoy tengo ese gran honor de estar aquí con todos ustedes, con todos los invitados. Edgar, Gabriel, les mando un cordial saludo. Pues el día de hoy vamos a tener una charla sobre la facilitación del comercio internacional y el futuro de las aduanas, ¿verdad? Sin antes, pues, agradecerles a TLC Asociados, al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y pues bueno, nuevamente a mi gran padre intelectual, a mi gran maestro, el doctor Máximo Carvajal, quien pues desde muy jovencito, recibí sus instrucciones, su formación, no solamente la parte académica, sino también en la parte que tiene que ver con el desarrollo personal. Entonces, pues de él aprendí la investigación, él fue el que me inquietó las clases y estas materias, junto con otros maestros y amigos como el doctor Filiberto Pacheco, ¿verdad? Como mi amigo Juan Rabindrana Cisneros García, mi maestro y amigo, también formador, el doctor Jorge Víquer, pero pues no puedo pasar por alto este gran momento que es compartir con todos ustedes y especialmente con mi padre intelectual en la materia aduanera. Bueno, pues el tema que nos toca tratar el día de hoy es la facilitación del comercio y pues el futuro que tienen las aduanas con la facilitación. Me voy a permitir compartir una presentación con ustedes y que me indiquen el momento en que se pueda observar para que... Está mejor. Sí, ok, a ver. Aquí. Parece que ahí se puede observar, ¿verdad? Todavía no. Todavía no, está entrando apenas. Ah, ok. Dice que has empezado. Ahora sí. Listo. Ahora sí, Ahí si se quieres, puede observar ya. si quieres abrirla, ahora sí. Ok, pues la facilitación del comercio internacional es un tema que realmente nos debería y nos debe de tener pues muy ocupados en este siglo para poder entender el desarrollo de las aduanas, ¿no? Hay una parte importante que tenemos que empezar a comprender y analizar, que pues es desde el concepto mismo de la facilitación, cómo entendemos la facilitación, cómo se aplica la facilitación. ¿Puedes poner la presentación en modo presentación para que se abra toda la pantalla, César, por favor?
Ah, ok. Parece que ahí ya se está abriendo. Todavía no. Todavía no, pero bueno, vamos platicando un poquito para no perder tiempo. Sí. Ahí está, me parece que ahí está. Todavía no. No, yo creo que ¿No? ahí está Ahora ya. sí. Ahora Sí. sí. Ahora Ok. Ahora sí. sí, adelante, gracias. Entonces, es muy importante comenzar a hacer este análisis desde el concepto mismo de la facilitación y poco a poco ir profundizando en cuál es la definición o el significado que tiene este concepto. De manera sencilla, pues podemos decir que la facilitación del comercio internacional son todas las acciones de transparencia, de simplificación, de armonización, de racionalización, de estandarización y automatización de los procesos y procedimientos, tanto legales como operativos, realizadas por las diferentes dependencias y organismos, tanto públicos como privados, que están relacionados con el comercio exterior, con las aduanas y la logística, y que están orientados principalmente a la reducción de costos, a la reducción de riesgos, pero también de dar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a todos los actores y operadores del comercio exterior. Cuando empezamos a hablar de la facilitación, pues tenemos que ir a algunos antecedentes que son importantes al momento de su creación. Es importante señalar que la facilitación del comercio, pues la tenemos prácticamente de facto, pues desde digamos, pues la creación misma de ese acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, desde el GATT, ¿sí? Y ya posteriormente, dentro de todos esos acuerdos que se crearon dentro de las rondas de negociación y hasta la creación misma de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Pero ya digamos, un tratamiento específico que se empezó a dar, pues fue en lo que llamamos, fue en julio del 2004, con lo que fue los llamados temas de Singapur, ¿sí? Para allá de 1996. En esa primera conferencia ministerial es donde los miembros de la Organización Mundial de Comercio acordaron comenzar a hablar sobre la facilitación del comercio. Digamos, pero de una forma de facto, no de jure, porque ya, digamos, cuando empezamos a hablar de jure ya es cuando se crea el acuerdo de facilitación del comercio. Entonces, pues la facilitación de alguna manera implícita o explícita ha estado dentro de los diversos acuerdos, dentro del mismo GATS y dentro de los diversos acuerdos multilaterales, ha estado ahí dentro de esos acuerdos, ¿sí? Pero digamos que la facilitación ya queda mayormente institucionalizada cuando se crea el acuerdo de facilitación del comercio. Entonces, este acuerdo de facilitación del comercio surge el 22 de febrero de 2017, después de haber sido ratificado por 2/3 de los miembros de la OMC, es que ya entra en vigor este acuerdo de facilitación del comercio. En México, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2017. Es cuando ya este acuerdo es publicado en el Diario Oficial en México y por lo tanto, pues se hace obligatorio para México. Bueno, pues aquí es importante comenzar a hablar también de lo que es una aduana. Ya hablamos de alguna manera una parte introductoria de lo que es la facilitación, que más adelante lo iremos desarrollando de manera más profunda, pero lo vamos a orientar la facilitación del comercio hacia la facilitación aduanera, hacia la aduana.
lo que implica la facilitación aduanera. Primero, pues comprendiendo lo que es una aduana, ¿verdad? Entonces, pues una aduana comprendida como este ente de la Administración Pública Federal, pues encargada, ¿verdad?, del cumplimiento de la legislación, tanto aduanera como de comercio exterior, mediante la aplicación de diferentes medidas y actos, tanto de control como de facilitación para el comercio exterior de mercancías. Pues nosotros sabemos que la función esencial que tienen las aduanas, pues es el control. Controlar ese ingreso, controlar esa salida de mercancías de territorio nacional, aplicando la legislación aduanera, la legislación del comercio exterior. Entonces, el control es el elemento fundamental, es la función fundamental que realizan las aduanas. Entonces, cuando hablamos de control aduanero, hablamos que son las medidas aplicables por la aduana a fin de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, ¿sí? Así es como Kioto nos habla sobre el control aduanero. Nosotros coloquialmente, pues hay veces que lo llamamos la operación aduanera, ¿verdad? A todo ese control que lleva la aduana. Sabemos que uno de los principales procedimientos de control que lleva la aduana, pues es el despacho aduanero. Entonces, mediante el despacho aduanero, pues la autoridad aduanera verifica, examina, corrobora, toma muestras, ¿sí? Es decir, hace todo lo necesario para verificar que esa mercancía que se introdujo o que se va a extraer del territorio nacional cumple con la legislación aduanera y con la legislación de comercio exterior. Bueno, en el caso de nuestro país, pues contamos con 49 aduanas, ¿no? O sea, es un sistema realmente complejo, ¿no? Muy amplio nuestro sistema aduanero. Tenemos nuestras 17 aduanas marítimas, tenemos 21 aduanas fronterizas, 11 aduanas interiores y tenemos nuestras 2 aduanas en la frontera sur. Entonces, estas 49 aduanas pues cumplen la función más importante dentro del comercio exterior, que está relacionada precisamente con controlar la entrada y la salida de mercancías del territorio nacional. Pero, pues estos 49 puntos, estas 49 aduanas, pues realmente tienen una infraestructura muy amplia, ¿no? Por ejemplo, pues se componen cerca de 272 puntos de inspección, ¿sí? Que están en torno a todas esas aduanas. Hay más o menos cerca de 67,000, casi 68,000 contribuyentes que están inscritos tanto en el padrón de importadores, ¿sí? Tenemos 783 agentes aduanales y también pues tenemos una gran frontera hacia la frontera norte con Estados Unidos, y con quien realizamos la mayor parte de nuestro comercio exterior. Entonces, las aduanas tienen una función muy importante, que es, pues, aparte de ese control que tienen de las mercancías de comercio exterior, saber qué ingresa o qué egresa del territorio nacional, pues también sabemos que, pues, contribuyen en gran manera en la recaudación de los impuestos al comercio exterior, ¿sí? Cerca del 60% también del IVA, que es realmente pues muy importante. Y entonces, pues las aduanas además, pues tienen esta función de que, pues, proteger determinado sector del país, ¿no? Proteger la seguridad pública, la seguridad nacional, el medio ambiente, el patrimonio cultural, ¿verdad? Pues verificando el cumplimiento que tienen que tener todas esas mercancías que ingresan o egresan del territorio nacional. El fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 89, que este artículo 89 pues expresa las facultades y obligaciones del presidente de la República, que son habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas, fronterizas y designar su ubicación, ¿verdad?
Entonces, el fundamento constitucional en específico para la materia aduanera es nuestro artículo 89. Ya por supuesto, pues después podemos hablar también del 131 constitucional, podemos hablar también del 133, que ahorita más adelante podemos ir hablando un poquito de ellos. Entonces, pues bueno, algo que es realmente interesante comenzar a analizar es respecto de cómo esta facilitación del comercio, con este acuerdo que tenemos de la facilitación del comercio de la OMC, es que va a tener implicaciones y las debe de tener dentro de estas características que debe de tenerse lo que podríamos conocer como una aduana moderna, ¿no? ¿Qué características son las que tiene una aduana moderna? Pues tenemos que deben de ser aduanas mundialmente interconectadas, ¿sí? Tener un buen control y coordinación en las fronteras, llevar a cabo un adecuado control de riesgos basado en inteligencia aduanera, en que exista una asociación entre las aduanas y las empresas, ¿sí? En que exista una aplicación de métodos y procedimientos y técnicas modernas de trabajo dentro de las aduanas también, que se implementen tecnologías y herramientas instrumentales dentro de las aduanas, que exista un mejor y mayor servicio profesional dentro de las aduanas, el fortalecimiento de las capacidades dentro de las aduanas y un tema muy importante que pues es la integridad. La integridad que tiene que ver con aspectos de ética de las aduanas. Entonces, de manera enunciativa, lo señalo ahorita y podemos ir profundizando en la medida que vayamos hablando sobre la facilitación del comercio. Y vamos a ir viendo cómo la facilitación, de alguna manera, nos permite alcanzar estos elementos que en este momento estoy mencionando para lograr lo que conocemos como una aduana moderna. Entonces, pues bueno, les comentaba, tenemos también algunos artículos que son bien conocidos por ustedes, como el 131 constitucional, ¿verdad? Que es un fundamento más orientado a un fundamento constitucional más orientado hacia la parte del comercio exterior, ¿sí? Lo divido un poco porque cuando hablamos del comercio exterior, el comercio exterior es más amplio que la materia aduanera, ¿sí? El comercio exterior, cuando hablamos del comercio exterior, no solamente hablamos de mercancías de comercio exterior, también hablamos de servicios, el comercio exterior, hablamos de temas de capitales, de inversión extranjera, entonces hablamos de un tema más amplio que la materia aduanera. Bueno, algo que es muy importante ir resaltando es que pues aquí tenemos dos elementos muy importantes de los que hemos venido hablando ya. Por una parte, el control, ¿sí? Y hablamos de todas esas medidas, que aplica la aduana para darle cumplimiento a la legislación aduanera y de comercio exterior. Y por la otra parte está la facilitación, ¿sí? La facilitación como todos esos procesos o procedimientos que están orientados ¿a qué? A reducir tiempos, a reducir costos, pero a lograr también seguridad y certeza jurídica entre los operadores de comercio exterior. Muchas veces, pues, muchos autores se han planteado, bueno, ¿cómo es que logramos la facilitación frente al control aduanero? ¿Cómo lo logramos? Entonces, recordemos que nuestro sistema jurídico es un sistema de aplicación estricta de la ley. Y entonces, una gran problemática que se ha visto es cómo es que insertamos todos esos procesos y procedimientos de facilitación por ejemplo, dentro del despacho aduanero, ¿no? Bueno, a modo de ejemplo, les puse yo aquí una balanza comercial que tiene una balanza en la que por una parte encontramos el control y por otra parte la facilitación. Y para lograr ese equilibrio es muy importante
comenzar a trabajar o que la aduana trabaje sobre la administración de riesgos. La administración de riesgos se compone tanto de la gestión de riesgos como del análisis de riesgos, y ya ello en su conjunto conforman lo que es la inteligencia aduanera, ¿sí? A modo de ejemplo podemos señalar que en algunos casos cuando pues ya la autoridad cuenta con vasta información de los importadores, quién es el importador, quién es el proveedor, de qué mercancía se trata, de cuál es el país de origen, y cuenta con toda una gama de información y de datos que regularmente son subidos a ventanilla única. La autoridad aduanera puede hacer esta administración de riesgos, es decir, esta gestión y este análisis de riesgo que le permiten discriminar a los operadores que están cumpliendo de los operadores que no están cumpliendo con la legislación. De tal suerte que en ese sentido le permite parametrizar y decir, bueno, a ver, los que sí están cumpliendo, los que cumplen, pues vamos a darles ciertas facilidades, ¿verdad? Entonces, la autoridad aduanera en principio puede utilizar la administración de riesgos, es decir, la gestión y el análisis de riesgo, pero también puede utilizar la automatización, los rayos X y los rayos gamma, que le permiten discriminar a aquellos importadores o exportadores que sí están cumpliendo de los que no están cumpliendo, de tal forma que pueda ofrecer en ese sentido mayor facilitaciones para aquellos que sí están cumpliendo con la normatividad. Bueno, ¿qué es lo que consideramos un riesgo? ¿Sí? Los riesgos son la tendiente probabilidad de que se produzca un hecho o se genere un acto determinado relacionado con el incumplimiento de requisitos de los actos y formalidades aduaneras y de comercio exterior, ¿sí? Eso es lo que se considera o se puede considerar como un riesgo, ¿verdad? Aquí, pues, con la gestión de riesgos, pues tenemos que es la aplicación sistemática de procesos y procedimientos sobre la base tecnológica que busca reducir, desincentivar o eliminar riesgos, ¿sí? Teniendo como base la recopilación de datos e información, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a que realmente lo que necesitamos hoy por hoy es una aduana inteligente, es decir, una aduana que utilice la información, ¿sí?, el análisis, la gestión de los riesgos para permitir que las mercancías que ingresen o egresen del territorio nacional se hagan en el menor tiempo, con los menores costos, pero también dando seguridad y certeza jurídica a todos los importadores y exportadores del comercio exterior. Ahora bien, pues sabemos muy bien, y alguien que conoce muy bien la historia de la aduana, pues es mi maestro, doctor Máximo, quien nos daba estas clases y nos explicaba esto que yo puse en este cuadrito, ¿no? Entonces, esta evolución que ha tenido las aduanas, pues principalmente pues podemos hablar de los años 80, ¿no? Donde teníamos todavía una aduana de carácter restrictivo en el comercio, teníamos aranceles muy altos, pues con un sistema económico proteccionista, ¿no? Un sistema de sustitución de importaciones. Entonces, pues ahí pues lo que teníamos es esta aduana con un carácter más restrictivo. Pero acuérdense que pues al final pues comenzamos a entrar en 1986 a lo que ahora conocemos como el GATT. En el 94 firmamos también lo que hoy es el TEMEC, ¿verdad? Entramos a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, eso provocó que tener una aduana pues más internacional, una aduana más permisiva, una aduana más abierta, ¿verdad? Y posteriormente, pues cuando sí ya llegamos a los 2000 que les comentaba, pues tenemos prácticamente, se empieza a hablar sobre una aduana facilitadora del comercio, donde pues algo que ha sido esencial y lo que se ha venido trabajando ya por varios años
es la administración de riesgos, es decir, la gestión y el análisis de riesgo, que realmente pues aduanas ha avanzado muchísimo en esa parte, ¿sí? Tenemos hoy en día una ventanilla única de comercio exterior de avanzada, una de las mejores a nivel internacional, y también se ha venido trabajando en esta gestión y ese análisis de riesgo gracias a que se tiene esa ventanilla única, gracias a que se han hecho también los trabajos necesarios. Por supuesto que se requiere aún más trabajo, pero estamos dentro de los mejores países a nivel internacional. Bueno, ya entre 2010, pues tenemos esta aduana que viene fomentando el comercio, pero llegamos ahorita a la aduana que tenemos en el 2021, 2020, 2021, en estos años, y nos preguntamos qué clase de aduana queremos, ¿no? ¿Qué clase de aduana es la que necesitamos? Pues desde mi punto de vista, es lo que les he venido comentando, que tengamos una aduana inteligente, una aduana que fomente la competitividad del comercio exterior, ¿sí? Entonces, no solamente una aduana que tenga ese control tan estricto, sino una aduana que se vea más flexible en la facilitación, ¿verdad? Pero que permita precisamente fomentar la competitividad del comercio exterior, la competitividad de las empresas a nivel internacional. Entonces, esta es parte de la filosofía que debe de tener la aduana moderna, ¿sí? Para ello, pues sí es muy importante también que se comience a trabajar respecto de una nueva ley aduanera en la que se implementen todos estos procesos y procedimientos de la facilitación del comercio, donde dentro de sus principios que enmarcan el capítulo primero, ¿no?, que se llama precisamente del ámbito de aplicación y principios generales, que por cierto, como diría mi amigo Juan Rabindrana, pues señala principios generales, pero no señala ninguno. Entonces, un principio fundamental rector que debe de existir dentro de la ley aduanera, pues es el principio de la facilitación. Bueno, pues como les comentaba, pues hay toda una serie de antecedentes que nos han venido a subir al tren del comercio internacional, de la apertura comercial, del libre comercio, y que nos dan cuenta de todo este proceso tan largo que ha tenido la evolución de todo el sistema jurídico del comercio internacional. Y pues ahí tenemos en 1986 nuestra adhesión de México al GATT, ¿no? En 1994 la adhesión a la OMC, y con ello pues nos encontramos con el GATS para las mercancías, con el GATS para servicios, con los acuerdos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, pues todos ellos acuerdos multilaterales que al final de cuentas pues son aplicables en nuestro contexto jurídico mexicano. Entonces, la OMA que surge en 1952, como decía mi maestro Carvajal, pero surgió como Consejo de Cooperación Aduanera, ¿no? Siempre me quedó muy marcado esa parte, ¿no? Entonces, México, pues es parte de él desde el 8 de febrero de 1988. En 1994, pues firmamos el Telecán, lo que hoy conocemos como TEMEC, y precisamente este acuerdo de TEMEC, pues ya en su capítulo 7 nos habla de administración aduanera y facilitación del comercio, fíjense. Entonces, ya agrega la parte relacionada, es decir, los principios que contiene el acuerdo de facilitación del comercio, los contiene, esos principios los atrae el TEMEC y los plantea dentro de todo el articulado que tiene. Entonces, pues México no solamente cuenta con el TEMEC, sino cuenta con toda una red de tratados de libre comercio que pues le permiten diversificar todo su comercio exterior a nivel internacional, y pues eso nos habla un poco de esta capacidad que puede tener México para ir creciendo en el comercio exterior, que está muy orientado, nosotros lo sabemos, en un gran porcentaje principalmente a Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto, pues México tiene también estos acuerdos
de promoción y lo que conocemos como los acuerdos APRIS, ¿no? Que son estos acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, a los acuerdos de complementación económica. Que bueno, baste comentar que toda esta legislación pues es parte del sistema jurídico del comercio exterior de México también. Pero bueno, ya abocándonos más en específico al acuerdo de facilitación, tenemos que el acuerdo de facilitación es un acuerdo de carácter multilateral, ¿sí? Es administrado por la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Y pues como lo comentábamos, tiene su impacto también en forma regional, en el caso, pues en el TMEC, en el capítulo 7, como ya lo comentaba. Pero fíjense, lo importante aquí es que tenemos un acuerdo multilateral y este acuerdo de multilateral, pues es bajo estos principios de trato nacional y de nación más favorecida, pues es aplicable a todos los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio. Lo que de alguna manera lo hace mayormente aplicable y obligatorio, ¿sí? Un acuerdo multilateral, pues su naturaleza jurídica es esa, la de ser un tratado multilateral, tiene las características de ser un tratado y por lo tanto pues nos obliga, ¿no? Tiene una jerarquía importante dentro de nuestro sistema jurídico mexicano que como lo podemos ver en esta lámina, pues se encuentra en un nivel inmediato superior a se encuentra en una posición inmediata a lo que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, los tratados, en este caso, los tratados tanto multilaterales como regionales son parte de este sistema convencional que también tenemos en nuestro comercio exterior, en la materia aduanera. Algo que es muy importante señalar es precisamente esta Convención de Viena en su artículo 2, donde nos establece que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y que se rige por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominación particular. Esto se los quise poner porque en muchas ocasiones hablamos precisamente de convenios, de acuerdos, de pactos, ¿verdad? Pero lo importante aquí señalar es que si se trata de estos acuerdos celebrados por escrito entre estados y que se rige por el derecho internacional, pues cualquiera que sea su denominación particular, pues se trata de un tratado internacional y por lo tanto nos obliga como países a cumplirlo. Pacta sunt servanda, ¿no? Lo pactado es para cumplirse. Entonces, en este sentido, pues estamos obligados como país a cumplir con lo que nos estamos obligando, ¿sí? Entonces, pues México está obligado a cumplir con estos tratados internacionales, con estos tratados multilaterales, como lo es el mismo acuerdo de facilitación. Entonces, pues México ya tenemos que el acuerdo desde 2017 y ya han pasado varios años y México todavía no hace una armonización, una homologación plena de este acuerdo de facilitación. Entonces es algo que lo debemos de tener muy presente y tomar muy en serio, porque sobre todo con esta pandemia y esta era digital que se está presentando, pues hay retos muy importantes para el comercio exterior de México, pero también para sus aduanas. Bueno, es importante, creo también comenzar a señalar y hacer algunos planteamientos generales que a mí me llaman la atención porque creo que la facilitación del comercio, pues históricamente es uno de los primeros acercamientos de manera, digamos, más explícita al reconocimiento de los derechos humanos que se pueden tener tanto en el comercio exterior como en la materia aduanera, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay algunos tratados internacionales
que hablan sobre algunos derechos humanos en materia económica, pero no tan específico en materia de comercio exterior o en materia aduanera, digamos, como lo pudiera hacer el acuerdo de facilitación del comercio. Son solamente algunos acercamientos, porque ya dentro del acuerdo de facilitación del comercio, lo que podemos encontrar, pues son principios muy importantes, son derechos muy importantes. Por ejemplo, el de transparencia, el de publicidad, el de proporcionalidad, el de libertad del comercio, el del tránsito del comercio, ¿sí? Entonces, esto nos está dando un acercamiento también, ¿para qué? Para que dentro de las operaciones de importación o exportación de mercancías haya una mayor seguridad y certeza jurídica y haya un mayor respeto y una mayor garantía de los derechos humanos. Poco se ha hablado en nuestro país de la relación que existe entre los derechos humanos, entre el comercio exterior, la materia aduanera y los derechos humanos, ¿sí? Hasta hace algunos 2 o 3 años tuve la oportunidad de dirigir una tesis sobre derechos humanos y comercio exterior, la primera tesis en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, aún así, todavía había alguna reticencia de algunos maestros que comentaban, ¿no? Pues es que no puede haber derechos humanos dentro del comercio exterior, ¿verdad? Y entonces, de hecho, pues en principio hubo un rechazo muy fuerte por la tesis, que ya después se corrigió y bueno, salió todo adelante. Pero esto pues lo trae consigo y nos lo confirma pues este artículo primero de la Constitución, ¿no? Este principio de convencionalidad. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿verdad? Dice, favoreciendo entonces, dice, las normas relativas a los derechos humanos, dice el segundo párrafo, se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿verdad? El tercer párrafo nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Yo creo que es muy claro la forma en que podemos percibir en que, pues, efectivamente, pues, los derechos humanos, pues, cubren toda la esfera jurídica de los individuos, ¿no? En cualquier actividad, incluyendo la aduanera y de comercio exterior. De ninguna manera el comercio exterior o la materia aduanera quedan fuera, desprotegidos por los derechos humanos. Bueno, solamente por hacer algunas menciones generales, sé que no puedo entrar muy a fondo en esto, pero que creo que son aspectos importantes que podemos ir desarrollando en el futuro al ir tratando estos temas en estos programas tan interesantes que ustedes realizan. Miren, les comparto, por ejemplo, que hay algunas declaraciones que se encuentran en algunos derechos económicos que están reconocidos en el derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos, ¿sí? Entonces, estos derechos económicos son reconocidos aquí en el derecho internacional de los derechos humanos, ya sea en algunos casos de manera implícita o explícita, pero los tenemos ahí. Ahora, los derechos humanos ya de manera muy específica en materia aduanera de comercio exterior, pues están relacionados con varios aspectos, tanto en el derecho al trabajo, el derecho al comercio, el derecho al tránsito, el derecho a los consumidores, el derecho de autor, los derechos de acceso al mercado, el derecho al desarrollo, que bueno, pues paulatinamente yo creo que en el análisis, en la reflexión que podamos hacer de todos estos instrumentos y del mismo acuerdo de facilitación del comercio, nos iremos dando cuenta de la importancia que tienen los temas relacionados con los derechos humanos. Bueno, muy en particular en esta Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, vamos a encontrar diversos principios que son fundamentales en las relaciones económicas internacionales y que me gustaría compartirlos porque muy raramente se tocan estos principios, ¿sí?
Entonces, miren, por ejemplo, tenemos el principio de igualdad soberana de todos los estados, de no agresión, de no intervención, de beneficios mutuos equitativos, de coexistencia pacífica, de igualdad de derechos y libertades de los pueblos, de arreglo pacífico de controversias, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el cumplimiento de buena fe de obligaciones internacionales, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de la justicia social internacional, la cooperación internacional para el desarrollo, el libre acceso al mar y desde el mar para los países y litoral, ¿verdad? El acuerdo de facilitación tiene un apartado muy importante que habla sobre la libertad de tránsito, ¿sí? Y lo vemos, aquí lo podemos ver que pues es un principio del derecho internacional, ¿no? El libre acceso al mar y desde el mar para los países y litoral, ¿sí? Vemos aquí el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro de un tratado que tiene ese sesgo hacia la parte, pues, económica. Bueno, pues he de comentarles que el tema, pues, por supuesto, de la facilitación del comercio, pues, está totalmente, pues, ligada a este acuerdo de facilitación del comercio. Entonces, pues, tenemos que ir profundizando en cómo se compone este acuerdo de facilitación, qué es lo que lo integra, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se integra este acuerdo de facilitación? Y pues miren, se compone de 3 secciones, ¿no? Tenemos una sección primera que contiene disposiciones para agilizar el movimiento y el levante y el despacho en aduana de las mercancías, es decir, incluidas las mercancías tanto de tránsito. Pero algo que es muy importante resaltar aquí es que lo que tenemos en este apartado es que esos 13 artículos lo que hace son aclarar y mejorar los artículos 5º, el artículo 8º y el artículo 10º del GATT, ¿sí? Entonces, ahí es donde tiene su fundamento, ahí es donde tiene su base el acuerdo de facilitación del comercio. El acuerdo de facilitación del comercio se compone por 13 artículos, ¿sí? Los primeros 5 artículos están relacionados con la transparencia, es algo muy importante. Entonces, en el artículo primero, pues vamos a encontrar la publicación y disponibilidad de la información, vamos a encontrar la oportunidad de formular observaciones de información antes de la entrada en vigor y consulta, vamos a encontrar resoluciones anticipadas, vamos a encontrar los procedimientos de recurso de revisión, vamos a encontrar medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia. Esos son los primeros 5 artículos que tiene el acuerdo de facilitación, que ahorita pues más adelante podemos explicar algunos de ellos que consideramos los más importantes, pero también dentro de este acuerdo, del 6 al artículo 13, ya nos habla de los artículos que están relacionados con las tarifas y con las formalidades de importación, exportación y del tránsito de mercancías. Entonces, ya en el artículo 6 nos habla de las disciplinas en materia de derechos y cargas, nos habla también sobre el levante y el despacho de las mercancías, nos habla de la cooperación que hay entre los organismos que intervienen en frontera, nos habla del traslado de mercancías destinadas a la importación y bajo control aduanero. Nos habla de las formalidades que están relacionadas con la importación, la exportación y el tránsito, de la libertad de tránsito, de la cooperación aduanera, de los acuerdos institucionales. Entonces, lo que podemos observar, algo que es muy importante, es que gran parte de estos artículos, pues están orientados a los procesos y a los procedimientos aduaneros, ¿sí? O sea, la mayor parte de estos artículos están diseñados para simplificar, para homologar, para armonizar aquellos procesos y procedimientos que están relacionados con la importación o la exportación. Porque regularmente hablamos del concepto de facilitación del comercio internacional y es un concepto muy amplio, ¿sí? Pero yo creo que mayormente hablamos de facilitación aduanera, es decir, que los impactos de la facilitación deben de caen mayormente dentro
de la aduana, de los procedimientos que lleva a cabo la aduana. Bueno, aquí pues solamente de manera ejemplificativa, estos son algunos artículos con los que cuenta el TEMEC y que pues están muy relacionados con los que ya leímos, que son los que tiene el acuerdo de facilitación, pero que como comentamos, pues por supuesto que al ser redactado el TEMEC, pues fue tomado en cuenta el acuerdo de facilitación, ¿no? Entonces, pues prácticamente tenemos los mismos elementos y en algunos casos se aumentaron algunos, pero prácticamente pues estamos hablando de lo mismo. Y quisiera yo ganar tiempo, no los voy a leer, quiero ganar tiempo para hablar un poquito sobre algunos artículos de la facilitación. Tenemos la segunda sección que tenemos, pues va a contener disposiciones sobre trato especial y diferenciado de los países, ¿sí? Es decir, en qué momento los países podrán aplicar este acuerdo de facilitación del comercio y que elijan alguna de las categorías para que puedan llevar a cabo la aplicación de este comercio. Es decir, si se colocaran en la categoría A, entonces aquí los miembros se aplicarán en el momento de la entrada en vigor del acuerdo. ¿Cuál fue el caso de México? ¿Sí? Que entró a esta categoría A, ¿para qué? Para empezar a aplicar en el momento de la entrada en vigor del acuerdo, pero como hemos visto, pues no hemos trabajado lo suficiente para empezar a implementar la facilitación. Y bueno, la categoría B se dejó para los miembros que la aplicaran dentro de un periodo de transición después de la entrada en vigor del acuerdo, ¿sí? Y una categoría C, que los miembros aplicaran en una fecha posterior a un periodo de transición después de la entrada en vigor del acuerdo y que requieren la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidades, ¿sí? Pues esto porque sabemos que algunos países realmente implementar la facilitación también requiere la utilización importante de recursos y no todos los países cuentan con los recursos, por ejemplo, para tener una ventanilla única, para poder poner rayos X o rayos gamma dentro de sus aduanas. Entonces sí implica un gasto importante y por lo tanto, pues se dejó esta posibilidad de que los países puedan decidir en qué momento empiezan a aplicar el acuerdo de facilitación del comercio. Y una tercera sección que contiene disposiciones que establece el establecer un comité permanente de facilitación del comercio, que como ya sabemos, en fechas del 22 de enero del 21, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea con carácter permanente el Comité Nacional de Facilitación del Comercio, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos este comité que va a estar integrado por diversas secretarías relacionadas con el comercio exterior y que actualmente ya está llevando a cabo algunas tareas pertinentes. Bueno, pues es importante pues también mencionar que la creación de este acuerdo de facilitación del comercio no solamente tuvo su sustento, su fundamento en el artículo 5º, 8º y 10º del GATT. O sea, también tenemos que hablar del Convenio Internacional sobre Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros. Es decir, tiene sustento también en Kioto, ¿sí? Un sustento muy importante porque, de hecho, si prácticamente si nosotros leemos el cuerpo general del Convenio de Kioto y leemos el Acuerdo de Facilitación del Comercio, pues vemos que de alguna manera es como una parte ampliada de ese cuerpo general, ¿no? De Kioto, mejorado. Y por supuesto, pues para este caso, pues ya el acuerdo de facilitación del comercio, pues es administrado por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y se trata de un acuerdo multilateral y desde mi punto de vista, pues tiene, pues, por supuesto, mayor fuerza que Kioto. También, pues, tiene fundamento, tiene sustento este acuerdo de facilitación en el marco normativo para asegurar y facilitación del comercio global, lo que conocemos como el marco SAFE, ¿sí? Entonces, y bueno, también sobre el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que bien conoce el ingeniero
Enríquez. Entonces, miren, pues algo que es importante considerar es que el acuerdo de facilitación para esta tarea tan importante no va solo, ¿verdad? Y tenemos ahí presente pues también estos acuerdos internacionales que deben de ser aplicados y que pues en el caso de México, por ejemplo, el convenio de Kioto, pues el procedimiento de adhesión es un procedimiento que como se hizo mal, aún está en el Senado y está ahí parado el proyecto, ¿sí? Porque ya está publicado, ojo, este acuerdo ya está publicado, lo podemos encontrar, pero no se llevó de manera correcta y entonces todavía está ahí en stand-by. Es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, les comentaba que pues este acuerdo de facilitación del comercio, pues de pronto resulta muy ambiguo definir qué es la facilitación del comercio internacional, ¿no? Porque tenemos varias áreas que están ahí, es decir, tanto el comercio internacional, el comercio exterior, pero también la materia aduanera. Pero nosotros, por supuesto, pues lo enfocamos, el enfoque que le estamos dando hoy es más hacia la facilitación aduanera. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es este dato que nos da el Banco Mundial, donde ha hecho un diagnóstico donde señala que el 70% de las acciones necesarias para mejorar la gestión fronteriza no se encuentra bajo control directo y exclusivo de las aduanas, dice, pero el 30% restante que le corresponde tiene el más alto impacto en las operaciones comerciales, porque se configura por los procesos y procedimientos que hacen posible la importación y exportación de una manera formal y material. Aquí pasa algo muy importante. La facilitación no le corresponde exclusivamente llevarla a cabo a las aduanas. En la facilitación tienen que actuar todos los operadores, tienen que participar todos los actores y todos los operadores de comercio exterior y de la logística también, ¿sí? Porque todos, en ese sentido, todos obtienen un beneficio, todos son beneficiados con la facilitación del comercio. Ahora, ya en la función propia que tiene la aduana, como vemos, un impacto muy importante, pues no solamente la aduana, sino otras autoridades en frontera que tienen ahí facultades y competencias, como SAGARPA, como COFEPRIS, ¿sí? Como SEDENA, otras autoridades que tienen facultades ahí en frontera y que están relacionadas, por supuesto, con el comercio exterior por tener diversas facultades y competencias en la materia. Les comentaba que este concepto que tenemos de la facilitación del comercio de pronto pues puede ser muy ambiguo si no podemos precisar cuál es la facilitación aduanera, qué le corresponde a la autoridad aduanera, a la aduana en particular, o qué es la facilitación del comercio exterior, qué le corresponde a la Secretaría de Economía, por ejemplo, en temas que tienen que ver no solamente con importaciones, con el cumplimiento de aranceles, medidas de regulación y restricción no arancelarias, sino que también tienen que ver con promoción del comercio exterior, con la inversión extranjera, ¿sí? Con la facilitación de la logística comercial internacional. Como ven, yo lo estoy fragmentando, ¿sí? Yo creo que de esa manera es como podemos precisar qué le corresponde a cada autoridad, a cada particular, respecto de la facilitación del comercio internacional. Ahora, ¿qué no es la facilitación? Esto es muy importante porque a veces se cree que la facilitación es como esta frase que encontramos de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? No es así. No significa dejar hacer, dejar pasar cualquier cosa por las aduanas, ¿no? Se trata de mantener, como ya lo había comentado, de mantener el control y hacer y que tenga una flexibilidad la norma que permita la facilitación del comercio. ¿A quiénes? Pues aquellos importadores o exportadores que, por ejemplo, estén certificados, que estén en el cumplimiento de sus impuestos al comercio exterior, ¿verdad? Que tengan un agente aduanal certificado, que sean OEA, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
se les da facilitaciones a quien de cierta manera están garantizando a la aduana el cumplimiento tanto de aranceles como medidas de regulación y restricción no arancelarias. Bueno, podemos hablar un poquito sobre algunos artículos que contiene el acuerdo de facilitación, pero algo que considero que es muy importante que se tenga en cuenta es precisamente cómo se compone la facilitación, lo que les comentaba al principio. Miren, aquí pues tenemos como pilares fundamentales de la facilitación del comercio la transparencia, la simplificación, la armonización, la estandarización, la racionalización y la automatización, ¿sí? Esto es lo que nos permite orientarnos hacia la facilitación aduanera, hacia la facilitación del comercio. Transparentar toda la información de la aduana, toda la información de las autoridades, tanto aduaneras como de comercio exterior. La simplificación de procesos y procedimientos, ¿sí? La racionalización, la automatización, que es tan importante, con los rayos X o con los rayos gamma que hay en la aduana. Y por supuesto, pues hoy nos permite tener la facilitación tanto en el comercio exterior, la facilitación aduanera y la facilitación de la logística internacional. Bueno, amigos, pues veo que el tiempo nos gana un poquito, ¿verdad? No sé si tenga un poquito más de tiempo, pero pues de alguna manera les quise exponer los principales elementos que se tienen dentro de la facilitación del comercio. Adelante. Agradeciéndoles a todos ustedes, a todos los participantes. Espero haber cumplido con la expectativa. A veces es un poquito complicado por los tiempos, pero de alguna manera he aprendido también a comprender parte de nuestros alumnos que a veces tenemos, porque muchos de ellos, la mayoría de las veces nosotros exponemos como abogados, ¿no? Con toda la terminología de abogados y todo. Pero es importante también comprender que pues tenemos una gran cantidad de compañeros que no son abogados. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar un lenguaje más sencillo para la comprensión de estos temas. Entonces, pues yo también te agradezco mucho, Enrique, esta presentación. No, es muy interesante y es un tema que apasiona, y además toda la comunidad de comercio exterior, porque nos gusta, estamos metidos y de veras nos hace reflexionar, nos pones a pensar y nos hace ver algunas cuestiones, nos amplías el panorama y nos hace ver de repente, buscar en qué otros lados tenemos que ver qué es lo que está pasando. El futuro de las aduanas de México es muy importante y es muy interesante. ¿Qué va a pasar con todo esto? La facilitación, cómo se está implementando, todo esto que nos dijiste nos abre un panorama. Te lo agradecemos mucho. Gracias, César.